bueno, como les decía antes, un poco la idea de esta charla era aprovechar este espacio y este tiempo para tratar de pensar entre todos toda esta situación que hoy nos atraviesa y que de alguna manera pareciera ser que más allá de situaciones puntuales o situaciones eh, propias de cada país, evidentemente esta pandemia apareció de golpe, de un día para el otro la vida se transformó en algo diferente, y vieron que al principio primero fue el impacto, fue la incertidumbre, que hoy continúa, pero con matices diferentes, y en esta incertidumbre de golpe hubo que reacomodarse a toda una nueva situación, que además pareciera ser que está instalada y que si bien las cosas de a poco seguramente se van a ir abriendo porque tienen que abrirse, parece lo que ahora está por todos lados llamándose la nueva normalidad, que en realidad no sabemos muy bien tampoco qué significa y qué es. Entonces, frente a este escenario que a todos nos atravesó de una manera diferente, me parece que es importante empezar por ver, bueno, qué significa esta crisis, ¿no? Y todos saben muy bien que crisis tiene varias acepciones, y los orientales tienen una manera de plantear que me pareció súper interesante para poder abordarla desde ahí y ver cómo desde distintas definiciones de crisis podemos entre todos ver cómo atravesar la propia, ¿no? La que a cada uno de nosotros nos está tocando, y que por otro lado, espérenme un minuto que le dije a mi hijo que venga para conectarme el internet por otro lado, pero ya le voy a decir que está todo bien. Listo, está todo bien, gracias. Esta, en realidad, para que sepan, este es mi consultorio donde estoy ahora, donde estamos ahora, y al lado está mi casa. Entonces, por eso Perfecto. aproveché y estaba. Por ahora te Bueno, escuchamos. entonces, volviendo, ¿sí? Bueno, mejor. Entonces, volviendo un poquito a lo que les estaba planteando, obviamente que a cada uno en lo personal, yo creo que esta pandemia y esta cuarentena nos ha confrontado con distintas distinciones Te vuelvo a del interrumpir. oral y en la situación. No, Sí, que te se perdimos un vuelve, poco. De me vuelta perdieron un estás poco. es como que se tilda y te quedás sin poder avanzar en la charla y quedás congelada, pero de a ratitos, no sé bien cuál es Ok, la razón, pero bueno, te voy interrumpiendo a medida que pase, y si vemos que pasa mucho, vemos otra alternativa. ok, si no cualquier cosa, si pasa mucho me avisan y conecto desde el teléfono a ver si Ahí va perfecto. ahí va bien. Bien. Bueno, entonces, estas dos acepciones que quiero mostrarles de la palabra crisis me parece que nos puede ayudar a repensar cada uno como dos planos de esta situación, ¿no? Una es el plano que tiene que ver con lo personal, que de alguna manera, como les dije, nos confronta, y otro tiene que ver con el plano de lo laboral y cómo transformar esta situación para que de alguna manera sea en beneficio no solamente de uno, sino de todos. Y los orientales, los chinos, tienen una manera de describir crisis con dos ideogramas, ¿sí? Esos dos ideogramas, no los voy a compartir en pantalla porque capaz que se corta, pero los pueden buscar en cualquier lado y seguramente muchos de ustedes lo conocen. Esos dos ideogramas, esos dos símbolos, juntos representan y simbolizan la palabra crisis. Ahora, cuando uno los separa, cada uno de ellos tiene un significado diferente. Uno significa riesgo y el otro significa oportunidad. Fíjense qué interesante cómo está representado la palabra, ¿no? La palabra crisis, y cómo dentro de la crisis podemos o estar en una situación de riesgo o es una oportunidad. Ahí es donde va a depender dónde nos paramos cada uno de nosotros frente a esta situación. Por supuesto que los procesos y los procesos de cambio van de adentro hacia afuera. La forma de resolver las cosas no es de afuera hacia adentro, sino al revés, es de adentro hacia afuera. Ahora, acá se nos presentó una situación que vino de afuera y de golpe nos confrontó con lo que nos estaba pasando adentro. Y ahí es donde se produce este quiebre, ¿no? Porque en definitiva el riesgo es la desestructuración, el desarmado, el gusto, todo lo que de alguna manera
en los primeros meses de cuarentena quedó de un lado esta palabra de certidumbre, ¿no? Es certeza de no saber qué va a pasar ni qué está pasando. Y en el mientras tanto tenemos que seguir con lo conocido. Y vieron que hay un refrán que a mí me gusta mucho y que me parece que aplica casi en el 100% en este tiempo, que dice que la raíz de los problemas es irse por las ramas, y a veces uno tiende a irse por cualquier lado, y hay otro que está muy bueno, que dice, cuando aprendí todas las respuestas, me cambiaron las preguntas. Y me parece que esto es lo que un poco nos está pasando, ¿sí? Veníamos en un tren a una velocidad bastante interesante en general, como sociedad, como mundo, porque esto está pasando a nivel global, esto no nos está pasando. A cada uno nos pasa de una manera particular, pero esto está pasando a nivel global, y me parece que en ese tren y en esa velocidad había muchas cosas que no estábamos registrando, no nos dábamos cuenta, y de golpe el tren se paró y nos dijeron, bueno, ahora resuelvan. Y claro, la pregunta es ¿cómo resolver? ¿Cómo resolver? Porque en realidad uno viene, cuando uno va a resolver algo, lo resuelve con cosas conocidas, con conceptos conocidos, con recursos conocidos. Y de golpe hay que resolver con esos recursos donde la forma de resolverlo tiene que cambiar. Y ahí es donde se produce la crisis. ¿Cómo hacemos? Me imagino, no me dedico a lo que se dedican ustedes, pero me imagino que una de las preguntas será, ¿cómo voy a vender en este momento que nadie compra? ¿No? O que nadie se anima a hacer ningún movimiento porque no sabe qué va a pasar. Entonces, las estrategias que puedo tener desarrolladas, armadas y presentadas, de golpe se nos caen. Y eso produce un cortocircuito interno. Esto produce un gran nivel de angustia no solamente por decir, bueno, ¿cómo hago para trabajar? Sino ¿cómo hago para vender? ¿Y qué digo? ¿Cómo hago? ¿Qué le vendo? ¿Sí? Pero no solamente en el área de ustedes, sino en cualquier otro rubro. Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar las respuestas de una manera diferente. Y esa es quizás la oportunidad, porque en realidad en toda crisis, tiene contenido lo que es la semilla de la oportunidad, la semilla de poder transformar aquello que en un primer momento nos impacta, nos confronta y nos desorganiza, ¿sí? La desorganización es todo aquello que yo tenía como conocido. Después uno podría pensar si era positivo o negativo, bueno o malo, pero que en realidad era conocido, y uno sabía en ese carril cómo manejarse, aunque a lo mejor la estuviera pasando muy mal. Esto es un punto interesante, ¿no? Porque quizás esta es la gran oportunidad para poder transformar ciertas cosas en algo que sea más positivo para todos. El otro día una persona, fui a comprar algo a un almacén, nada del otro mundo, seguramente todos ustedes han ido a un supermercado, y la persona me decía, la verdad que lo bueno que tiene esto es que a las 3 de la tarde cierro y vuelvo a mi casa. Dije, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los horarios? ¿No? ¿Qué pasa con la cotidianidad? De golpe esto de parar nos lleva a tener que estar en otro ritmo, a pesar de que seguramente ustedes coincidirán conmigo, que hay como una percepción del tiempo distorsionada y a la vez que todo pasa muy rápido, ¿no? Vieron que es como que hay continuas como contradicciones. Entonces, este es el primer punto, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿estamos ante una situación de crisis? Sí, enorme, en muchos planos, ¿sí? Pero sobre todo hay una crisis interna en decir, bueno, ¿cómo me paro frente a esto que apareció como un imprevisto, nadie se lo imaginaba, y de golpe está? Y de golpe la vida continúa. Y este me parece que es el otro punto que hay que rescatar, ¿no? Todo esto está sucediendo, pero la vida continúa, y va a continuar. La pandemia terminará, o aparecerá otro virus, no tengo ni idea. Lo que sí sabemos es que la vida continúa. Entonces, si esto continúa, ¿qué hago? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros? ¿Dónde nos paramos frente a esta situación? Y acá viene otro concepto que me pareció súper interesante. Así como los orientales plantean que la crisis es un riesgo y es una oportunidad, y que dentro de esta crisis está la semilla de la transformación, los griegos consideran que la crisis viene de una palabra que significa tamizar y separar. Entonces yo dije, mira vos, qué interesante, ¿no? Separar. ¿Y separar qué?
y en realidad es separar aquello que ya no nos sirve, y de rescatar, darle vida a aquello que sí. Entonces yo pensaba, bueno, muy bien, si entonces tenemos que separar aquello que ya no nos va a ir, que ya no funciona, que ya murió, pero tenemos que rescatar aquello que sí nos sirve, ese es quizás el proceso por el que tenemos que atravesar. Y todo proceso de crisis inevitablemente nos conecta con el dolor. Y este es el otro punto que me parece que es clave no negar, ¿no? Que es el dolor que de fondo todos estamos atravesando frente a esta situación. Porque toda pandemia y toda situación de cambio brusco como el que está sucediendo, inevitablemente nos lleva a pérdidas. Perdemos trabajos, perdemos a lo mejor algún familiar por la situación de enfermedad, perdemos la posibilidad de estar, en vez de a través de pantallitas, quizás todos juntos, que sería muchísimo más rico porque estaríamos en contacto y podrían intervenir, y bueno, sería otra la dinámica. Y todas esas pequeñas o grandes pérdidas inevitablemente nos llevan a este dolor y a un duelo por aquello que perdemos. El punto ahí es otra vez, frente a este dolor, ¿qué hago? ¿Me quedo atrapado en el dolor o aprovecho este dolor para crear, transformarlo en otra cosa? Eso a mí me parece que esto es muy importante, porque la forma de crear algo nuevo justamente va a surgir cuando uno se encuentra frente a la necesidad. Creo que cuando uno tiene una necesidad de algo, misteriosamente aparecen ideas, aparecen recursos, aparecen cosas, y este es el momento donde esta crisis se conecta con la oportunidad de poder separar aquellas cosas que sirven, aquellas cosas que están buenas, y dejar aquellas que quizás no nos estaban ya sirviendo. ¿Por qué? Porque cuando aprendí las respuestas me cambiaron las preguntas. Entonces, si tenemos que volver a dar otras respuestas a otras preguntas nuevas que van a venir, necesitamos tener claro dónde pararnos. Claro, todo esto dicho así, ustedes dirán, está buenísimo, ¿y cómo hacemos? ¿Sí? ¿Por dónde empezar con todo esto? Y me parece que ahí el primer punto es parar, hacer silencio, ¿sí? Detenernos. Personalmente a mí me gusta mucho, y seguramente algunos de ustedes lo deben conocer, a Brother David, no sé si lo conocen. ¿Lo conocen? Digan sí, no, ¿no? Ok. Brother David es un monje benedictino que tiene 95 años, que se dedica al diálogo interreligioso, trabaja también con el Dalai Lama, tiene una visión muy interesante de la espiritualidad, y él plantea 3 conceptos que creo que son sumamente aplicables a este momento que nos toca vivir a todos, ¿sí? Y que tiene que ver con cómo bajar todo esto que yo les acabo de decir, ¿sí? Tenemos claro el concepto de crisis, el riesgo, la oportunidad, separar, los griegos, todo buenísimo. Pero ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para esto poder aplicarlo concretamente en lo personal y concretamente en el ámbito laboral? Y entonces acá vienen los 3 puntos que Brother David plantea, que me parece que son buenísimos y muy simples, porque este me parece que es otro de los puntos. Me parece que hoy hay un llamado urgente a la simplicidad. Los seres humanos somos seres que estamos en continuo cambio, y son muy, creamos, ¿sí? Necesidades o laberintos mentales en los que quedamos atrapados. ¿Se escucha o se conectó? Desconectó. ¿Está bien? Ok. A veces nos quedamos atrapados en laberintos mentales donde no vemos todas las posibilidades reales que hay. Entonces, en este concepto de tener claro que somos cambio y movimiento, voy a los 3 puntos que plantea Brother David, que me parece que nos pueden ayudar un montón a poder transformar esta situación que es incierta, que no sabemos muy bien a dónde va, pero que en el mientras tanto tenemos que seguir caminando y seguir buscando estas respuestas. Y uno de los primer punto que él plantea es parar. Él habla de stop, look, go, ¿sí? Parar. Parar quiere decir detenerse, ¿sí? Parar quiere decir aquietar los pensamientos, salir de ese laberinto mental que muchas veces nos aturde,
y de ese ruido que nos aturde, que no nos permite conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con lo que está sucediendo, ¿sí? Esto es lo que nos venía, a mí últimamente estoy dando varias charlas, y ya no, a veces no sé si hablar en pasado, en presente o en futuro, ¿no? Si antes estábamos a gran velocidad o si seguimos o cómo, pero la realidad es que hay algo que cambió. Y este cambio necesitamos procesarlo. Y como les dije antes, los procesos van de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Entonces, para poder procesar, primero hay que parar. Y parar significa esto, empezar a escucharnos, empezar a escuchar, a ver, ¿qué me está pasando? ¿Cómo estoy atravesando este dolor, esta angustia? Porque cuando uno reconoce, ¿sí? Reconocer es volver a conocer. Entonces, hay algo que yo conozco, pero vuelvo a reconocer que sí, que estoy sintiendo este dolor. Durante el primer tiempo de la pandemia hubo mucha negación, o de la cuarentena, ¿sí? Hubo mucha negación de lo que estaba sucediendo. Todo el mundo seguía como si nada pasara adentro de las casas. Entonces todo el mundo seguía trabajando igual que como si uno se fuera, no sé, a la oficina, pero con el Zoom, con el Meet de los chicos, y la realidad es que en determinado momento esto pasó a ser agotador porque fue insostenible, porque se estaba negando una situación real que estábamos atravesando. Todavía a veces un poquito pasa, pero el primer punto entonces es detenernos, para poder registrar. ¿Y registrar qué? ¿Cómo estoy? ¿Qué me pasa con todo esto? ¿Sí? Poder comprender que de golpe todo se desorganizó y hay que reorganizar. Y reorganizar no es fácil porque hoy mismo, antes de empezar la charla, hablábamos 2 minutos con Matías, ¿eh? No, te cambió el nombre. Germán, bueno, te rebauticé, no sé por qué. Con Germán, que me decía, no, estoy muteado porque está mi chiquita por acá jugando, y sí, y está bien, y por acá pasará el perro, y de golpe golpearon la puerta. Y estas son nuevas realidades con las que nos encontramos que no podemos negar, ¿sí? Y nos tenemos que reacomodar y reorganizar. Y para eso el primer punto es parar. El segundo paso, para poder seguir avanzando, es mirar, ¿sí? Mirar esto que está sucediendo. Primero paro y después miro. Esto es como, él pone el ejemplo que me pareció tan simple, tan básico, el ejemplo de cuando uno va a cruzar, está bien que en esta zona hay pocos semáforos, ¿no? Pero seguramente muchos de ustedes han vivido en la ciudad y vieron que cuando uno iba a cruzar la calle, primero paraba, miraba a ver si venía algún auto y después seguía. Básicamente el concepto es este, ¿no? Entonces primero nos detenemos, cómo estamos, qué nos pasa, ¿sí? Vieron que cuando uno, no sé si alguno de ustedes corre, pero cuando uno está corriendo no puede parar de golpe, ¿no? Hay una inercia que sigue, entonces cuando uno se detiene empieza a sentir los músculos que están cansados, doloridos, si no, no podría seguir. Entonces primero parar, registrar. Segundo, poder mirar la situación. Bueno, a ver, ¿con qué contamos? ¿Con qué cuento? ¿Qué hay? En este tiempo hay como una mirada muchas veces en lo que ya no está, ¿no? En lo que perdimos, que no hay que negarlo, pero hay que verlo, pero también empezar a rever qué cosas sí tenemos, qué posibilidades tenemos, qué recursos, cuáles son los recursos internos de cada uno, para poder después, ¿sí?, unificar todo esto y entonces ahí decir, bueno, muy bien, avanzo hacia dónde, hacia aquello que en realidad estamos buscando, en lo personal cada uno y en lo laboral también. Entonces, y ahí es donde me parece que el trabajo en equipo es fundamental, porque me parece que no hay nadie que tenga, entre comillas, la posta de cómo va a ser el mundo a partir de ahora, cómo está siendo, porque en realidad creo que estamos en un momento donde todos somos actores de este cambio, casi me animaría a decir, de era, no sé, a nivel mundial, y entonces cuando uno está dentro de algo no lo ve, ¿sí? Probablemente nuestros hijos, nietos o bisnietos estudien este momento de la historia de la humanidad y no se estudien. Y entonces, si somos conscientes de esto en proyección, me parece que es muy importante decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que cada uno de nosotros puede aportar desde su lugar? Porque a mí me parece que este es un tiempo donde las respuestas se van a encontrar en lo que cada uno puede aportar. No hay alguien,
fíjense que no hay, a nivel ni siquiera mundial, ¿no? No hay un líder que uno diga, bueno, la cosa va por acá. No hay. Creo que hoy cada uno de nosotros, desde su lugar, tiene que ser como ese líder, ¿no? Tiene que recuperar esa originalidad de cada uno para poder aportarla y para poder sumarla a estas respuestas que tenemos que ir armando entre todos. Y esto no es nada fácil, porque la realidad es que, en general, porque veníamos a esa velocidad, no había tiempo para poder pensar, para poder parar y para poder registrar qué es lo que cada uno tiene para aportar, ¿sí? Porque cada uno de ustedes tiene algo. Puede saberlo o no, pero el desafío en realidad en este proceso de transformación es conectarse con esa originalidad y aportarla, y darla, ¿sí? Ponerla sobre la mesa, como esto que está sucediendo ahora. Esto probablemente alguno dirá, ya lo sabía, no sé, puede ser, pero seguramente algo de todo esto les va a servir y probablemente algo de lo que ustedes también después charlemos, seguramente también va a servir, ¿sí? Entonces, a mí me parece que esto es empezar a cambiar el paradigma de cómo veníamos manejándonos. Y entonces ahí es donde esa transformación, muchos de ustedes a lo mejor tienen hijos o nietos y conocen los famosos Transformers, ¿no? Esos muñecos que tienen una forma y uno hace tac, 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 y se transforman en otra cosa completamente distinta. Y me parece que en este momento todos estamos en pleno proceso de transformación sin saber muy bien cuál es la forma que va a quedar. Y como no sabemos cuál es la forma, esto muchas veces nos angustia y nos genera esa resistencia a seguir haciendo lo mismo. Y justamente me parece que el gran desafío es hacer algo distinto. Y en lo de ustedes, me parece que hay un montón de estos conceptos que son perfectamente aplicables, porque de alguna manera ustedes venden, ¿sí? Algo que tiene que ver con esto de el lugar donde uno vive, ¿no? El lugar donde uno desarrolla todo esto que tiene que ver con el hogar, con el compartir, con el estar con los otros, y que donde seguramente, yo leía la otra vez que hay mucha gente del centro que viendo que la cuarentena se alargaba, empezó a querer venirse para acá para tener un poco más de verde, para poder conectarse con la naturaleza. Y este me parece que es otro de los puntos claves, ¿no? Me parece que esto de recuperar el concepto de la naturaleza, pero no como solamente la onda verde que quizás había hace unos años, sino entender que en la naturaleza uno puede encontrar todas estas respuestas, porque los procesos que se dan en la naturaleza tienen su tiempo, no se pueden modificar, ¿sí? Y fíjense que paradójicamente todos nosotros estamos adentro y sin embargo en la naturaleza los ciclos siguen y no pasa nada, ¿sí? Al contrario, ¿no? Pareciera ser que está mejor la naturaleza con todos nosotros adentro. No sé, sería otro tema para pensar. Y me parece que esto del tiempo es otro de los conceptos que me parece que es clave. Quizás el que puedan trabajar en equipo, el darse el tiempo, el animarse a pensar ideas que quizás uno diga, no, esto es una locura, a lo mejor no lo es, a lo mejor es el camino para poder ir encontrando justamente otras respuestas, porque obviamente esto nos lleva inevitablemente a tener que repensar cómo queremos vivir. Y quizás en este cómo queremos vivir pueden entrar ustedes en ofrecer a lo mejor un modo, desde el lugar de cada uno, un modo de vida distinto que quizás tiene que ver más con esto de conectarse con esto de la naturaleza. La verdad que en lo personal, para mí estar en este lugar es una bendición, ¿sí? O sea, pasar la cuarentena acá casi que es no pasarla. Entonces, está bien que hay situaciones y situaciones y uno tiene que estar muy atento a lo que sucede a nivel macro y lo que sucede a nivel micro de cada uno, ¿no? Pero también creo que este es un tiempo donde todo se pone en evidencia. ¿Vieron? Esto es como un gran embudo, donde de repente el embudo empezó a achicarse cada vez más, y todo se pone sobre la mesa, ¿sí? No hay espacio para negar las cosas que suceden. Entonces, estas cosas que se ponen en evidencia, déjalo, no pasa nada, que esté, total, está muy bien, a lo mejor hasta le interesa,
Eh, me parece que estas cosas que se ponen en evidencia nos confrontan con tener que hacer algo, tener que hacer algún movimiento, ¿sí? Todas las cosas que venían sucediendo, pero que a lo mejor no veíamos, de golpe, ¡tac! ¿Sí? No hay espacio para no verlas. El punto es, ¿qué hacemos con esto que vemos? ¿Qué hacemos con esto que nos pasa? Y ahí es donde vuelvo a repetir, me parece que el trabajo en equipo es clave. Y cuando hablo de trabajo en equipo, no es solamente el trabajo en equipo laboral, sino el trabajo de equipo en la familia, el trabajo de equipo entre todos, porque de golpe nos encontramos en situaciones que son absolutamente novedosas, ¿sí? Esto de convivir, por ejemplo, 24/7 todo el día con todos, wow, es novedoso, ¿sí? Esto no estaba, no sabíamos, está buenísimo estar en familia, es lindísimo, pero llega un momento en que no querés ver a nadie más, ¿sí? Y es válido. Ahora, otra vez, cómo nos reorganizamos? Y yo les decía que la palabra crisis contiene, ¿sí?, la semilla de la oportunidad, la semilla de pensar cómo rearmarnos. Y me parece que ahí está el gran desafío. Pero para poder pensar cómo rearmarnos, me parece que el primer punto tiene que ver con esto de empezar a registrar, bueno, qué originalidad tengo para dar, ¿no? ¿Cuál es mi fuerte? ¿Cuál es mi fortaleza? Y en la fortaleza de uno y en la del otro, y en la del otro y en la del otro, se va armando una red, y me parece que en esa red, ¿sí? Y en esa red de originalidades es donde va a aparecer realmente las respuestas, porque esto es ir como empezando a tejer algo donde uno no sabe muy bien si va a salir una bufanda, un suéter, un gorrito, no sé, pero sí me parece que es clave que empecemos a activar esto de animarse a plantear, a dar, a buscar. Yo el otro día en otra charla planteaba, parece que este es el tiempo donde hay que conjugar lo de cada uno, ¿no? Y fíjense que la palabra conjugar, si uno la separa, es jugar con. Y me parece que es un tiempo donde tenemos que jugar, como los chicos. Vieron que los chicos chiquitos, ¿qué hacen? Agarran algo, lo arman, lo desarman, lo vuelven a armar, lo transforman en otra cosa y de golpe, no sé, una hoja es un barco y no sé, ni idea. Usan la imaginación. Y me parece que este es el tiempo donde justamente para poder repensar qué estrategias armar, qué estrategias de ventas en el caso de ustedes, qué estrategias de argumentación, tenemos que primero, antes de pensar todo esto, primero animarse a jugar, animarse a buscar adentro qué cosas se les ocurren, ¿sí? Es como cuando uno era chico y jugaba, inventaba cosas. Bueno, hay que desarrollar la imaginación. Y la imaginación trabajada entre todos, me parece que puede ser un muy buen aporte para poder transformar esta crisis que estamos viviendo y que el dolor también está y que no hay que negarlo, pero poder transformarlo en una oportunidad de cambio y en una oportunidad de pensar, bueno, ¿cómo queremos, por ejemplo, trabajar? ¿Cómo es la mejor forma para que esto sea compatible con un montón de otras situaciones? Y a partir de ahí, me parece que esas respuestas van a ir apareciendo y a partir de ahí, esas estrategias que probablemente ustedes necesitan para poder redefinir el modo de trabajo, también. Así que bueno, yo lo que les propongo, si les parece, porque no sé cómo estamos con el tiempo, Germán, ¿estamos bien? Estamos bien, sí, sí. Sí, La sí. idea era hacerla más o menos de una hora, salvo que a vos Sí, te corte un yo lo poco como que prefieras. no, lo que yo había pensado, que me parece que podría estar bueno, ¿sí? Es abrir un poquito Sí, al sí, sí, totalmente. diálogo, así no hablo sola, y bueno, y poder No, charlar un poquito entre todos algunas cosas, si les parecen, o profundizar algunas otras, y bueno, sí, sí, así estamos totalmente creo dirigiendo. que hacer una charla dinámica es parte también de esto, no solo escucharte, que es buenísimo, pero si no es como para vos por ahí estar dando una clase en una escuela y que nadie te No, pueda no, yo preguntar. Pero por ese lado no te das problema, yo puedo seguir hablando, pero me parece que quizás estaría bueno si quieren, no sé, si quiere alguno hacer alguna pregunta y a partir de las preguntas seguimos avanzando. ¿Te dale, parece? espera que voy a sacar el silencio a todos. Bueno.
Ah, bueno. Solo lo puedo ¿no? hacer cada uno. Cada Ya, uno lo ya, tiene que cada hacer. uno. No, lo Sí, puede hacer cada uno ya. Cada uno Sí, se saca. Perfecto, sí. buenísimo. Bueno, la verdad que, como dije antes, un placer escucharte y más de alguien que por ahí no está en nuestro día a día. Creo que hay muchas cosas que yo por lo pronto me siento muy, muy en esa línea de las distintas situaciones que nos fueron pasando en esta cuarentena y todo, pero bueno, abro un poco para hacerla más dinámica y preguntas, etcétera, que quieran hacer el resto de los chicos. Reinicio audios. Ok. Ahí estamos. Reinicio. Tenemos dos opciones, si quieren las pueden hacer directamente o por chat, como les parezca, les resulta más cómodo. A ver si alguien se anima. Yo te hago una pregunta, así cortamos hielo. Mara soy. Saqué el video porque escuchaba mal, entonces dije, bueno, así a ver si mejoraba. Yo no estoy tan segura que esto genere un cambio profundo a futuro. Si yo veo Europa, por ejemplo, en la gente, ¿no? Yo hablo con amigos que tengo viviendo allá y no sé qué, y hoy están como antes. Sí, es verdad. O sea, de repente la vida sí se puso en pausa un tiempo y ni bien le dieron play, tuvieron un poquito de cautela al principio y hoy la vida de nuevo están a la velocidad de antes con restricciones, pero a la velocidad de antes, digamos, ¿no? Sí, es verdad lo que vos planteás, es cierto. Yo tengo pacientes en Francia y en España, y justamente una de las cosas que trabajábamos era esto. Por eso a mí me parece que acá hay un punto que es clave. Obviamente que los cambios, cuando son profundos, por más que sean a futuro, no sé si es claro de qué futuro hablamos, porque uno a veces piensa en el futuro en una proyección cuantificable, pero a lo mejor esto es un cambio muy profundo en un tiempo que quizás ni nosotros veamos, ¿sí? No es a corto plazo, es mucho más, no es lineal, ¿sí? Personalmente creo que el tiempo además no es lineal, pero bueno, no importa. Si no entraríamos en una charla mucho más filosófica y no es el caso. Pero es verdad lo que vos decís, Mara, por eso a mí me parece que el gran desafío, viendo esto, y está buenísimo que lo hayas traído, es justamente aprovechar a registrar qué me pasó en este tiempo, qué cosas fui registrando, para qué me sirvió, para tenerlo, pero muy internalizado. De hecho, yo le decía a esta persona, escribí qué te pasó en este tiempo, qué te gustaría que siguieras siendo así, y qué cosas no querrías que sean así, ¿sí? Porque justamente la inercia de lo conocido nos lleva a volver a lo conocido, ¿sí? Uno tiende a volver a lo conocido. Después vemos si eso es bueno o no, pero muchas veces naturalmente uno vuelve a patrones conocidos. Y a mí me parece que quizás esa es una gran oportunidad. No volver a patrones conocidos que nos van a llevar otra vez a lo mismo. Y es verdad lo que vos decís, de hecho el otro día salió en el diario lo que pasó en Inglaterra cuando abrieron todos los bares y casi que fue peor que antes. Pero esto tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el sentido. ¿Cuál es el sentido que le estoy dando y que le quiero dar a mi vida? Porque si ya no tiene sentido, obviamente da lo mismo todo, y volveremos a lo mismo, y bueno, todo volverá a ser igual hasta que algún día aprendamos, no lo sé. Ahora, si este tiempo donde hubo una pausa, como vos decías, algo se pausó, algo pasó, o sea, uno va a volver a lo mismo, pero no puede negar esto que pasó. Entonces, esto que pasó nos tiene que servir para repreguntarnos, para repensar qué cosas me sirvieron y qué cosas no, qué cosas quiero que sigan y qué cosas ya no quiero. Y ahí es donde se asocia con esto que los griegos definen como crisis, que es qué tamizo, con qué me quedo y con qué no me quedo, ¿sí? Pero eso va a depender ahí de cada uno. Entonces, quizás ahí el cambio, que yo creo que es mucho más profundo, y no sé a qué tiempo, se vaya dando. ¿Sí? No sé si te respondí, Mara. No, sí, yo creo que hay cosas que van a quedar. Por ejemplo, que la gente se dio cuenta
de que a lo mejor no es necesario ir todos los días a la oficina, y que eso nos beneficia a nosotros, porque a lo mejor gente que antes decía, no, tengo que ir de lunes a viernes a Capital, y bueno, capaz que ya no vas más de lunes a viernes. O sea, creo que hay pequeñas cosas que en la obligación de hacerlo se dieron cuenta que se puede. Totalmente. Lo que pasa es que después vas entrando en una vorágine que te va llevando, y de repente yo lo veo en amigas que viven en España y me dice, yo estoy igual que antes, no, o sea, es como que nada, ya están, se olvidaron, ¿no? Ni se acuerdan, o sea. Por eso yo dije al principio que creo que la cuarentena, hay una cuarentena general y hay una cuarentena personal. Y la cuarentena personal es la que a cada uno confronta. Y también tiene que ver con lo que cada persona venía también viviendo, ¿sí? Hay personas que realmente la están pasando muy mal anímicamente, y hay otras personas que pareciera ser que no. Y entonces, ¿por qué? Si todos estamos en la misma situación. Bueno, primero ahí se ven las diferencias de cada uno, pero también ahí se ve los recursos internos de cada uno frente a una situación tan fuerte como esta. Aquellas personas que quizás tienen un trabajo interno, o vienen trabajando, o vienen haciendo algo más, probablemente tienen más recursos internos para enfrentar algo que vino de afuera tan fuerte. Otros, no, y los confronta con tener que empezar a hacerlo. Y con relación a esto, me parece que el gran desafío es que si volvemos a exactamente lo mismo, me parece que sería un riesgo. ¿Sí? Sería un riesgo. No creo que se vuelva exactamente a lo mismo, porque ya hay pequeñas cosas, como esta que vos acabas de decir, que parece muy pequeña, pero puede cambiar radicalmente el estilo de vida de una persona. Puede cambiar radicalmente el modo de vincularse familiarmente, porque si yo, en vez de irme todos los días de 8 de la mañana a 7 de la tarde, hay 3 días a la semana que me quedo en mi casa, empiezo a ver cosas en mi casa que antes no veía. Y a nivel vincular, esto va a generar otras cosas diferentes. Y entonces los cambios son muy sutiles a veces, ¿sí? Y para que se den, a ver, volvamos al mismo ejemplo que no les di este ejemplo, pero sí les dije, miremos la naturaleza. Bueno, a ver, para tener el gigante árbol que ustedes tienen mirando por la ventana, resulta que eso era una semillita muy chiquitita, que ni siquiera nada. Y cuando uno planta esa semilla, años después, y vaya a saber cuántos años después, se transforma en ese árbol que ven. Y probablemente el que la plantó, ni idea de que esto iba a suceder. Ahí es donde entonces entramos en algo que tiene que ver con no solamente el hacer en el corto plazo, sino en el hacer para algo que es mucho más allá, ¿no? Es como el cuento del plantador de dátiles, no sé si lo conocen. Había un señor que estaba plantando dátiles en el medio del desierto, era un viejito, y pasa una persona y le dice, no, pero ¿para qué te vas a poner a plantar dátiles si ni los vas a ver? Y bueno, justamente porque yo comí de un dátil recién, porque alguien lo plantó, y yo voy a plantarlo para que otro algún día lo vea. Se lo corté, es mucho más largo el cuento, búsquenlo, es muy interesante. Pero bueno, no todo, el tema es que me parece que en esto de lo que nos venía pasando antes, creo que antes en esta velocidad no veíamos las cosas esenciales, ¿sí? Y esto es una oportunidad para poder tamizar qué es lo esencial, qué es lo importante, qué es lo urgente. Y a partir de ahí, en la situación de cada uno, empezar a decir, bueno, si esto es lo esencial, porque esencial e importante son cosas distintas, y esto es lo importante, y esto es lo urgente, ¿dónde me paro? Si vivimos en la urgencia, nos perdemos de lo esencial. Y llega un momento en que quedamos agotados. Y agotados, fíjense que es una palabra que quiere decir sin agua, ¿sí? Cuando uno se queda sin una gota de energía, sin nada. El tema es que no nos volvamos a agotar, sino que nos regeneremos. Así que bueno, pero está muy bien, Mara, está bueno. Gracias. Quizás a lo que, digamos, lo que nos pasó, o por lo menos a mí en mi caso, y creo que a varios que un poco nos acomodamos a esta situación, a la fuerza, obviamente, entramos en otro nivel de agotamiento, porque esto también te agota. ¿Sí? Entrás en una dinámica, y sobre todo quizás hasta esa dinámica fue cambiando. Al principio, para los que tienen chicos, era todo un desafío
cómo estar con los chicos, compartir ese espacio con el trabajo, después con los que tienen chicos más grandes, con el tema de los colegios, y tener tiempo para que ellos estén adelante de la computadora, y sin poder descuidar el trabajo, y al revés. Y nuestro trabajo, que me imagino que en muchos habrá sido así, se complejizó todo mucho más. Digamos, todo lo que antes tenías, el procedimiento que tenías realizado, hoy es totalmente distinto, y todo genera un proceso completamente distinto. Entonces, no pudimos parar la pelota. Creo que es lo que por ahí hubiese estado bueno en esta situación. Poder decir, bueno, esto nos vino bien para ver bien qué es lo importante, qué es quizás lo que marcabas vos, qué es lo esencial, para dónde disparo. Al revés, a nosotros creo que se nos explotó una pelota. Está bien, por ahí es porque es poco tiempo y ante los cambios fuertes cuesta adaptarse, pero digo, ya pasaron 4 meses y veo al equipo, y lo veo también con amigos y personalmente, digo, nos cuesta muchísimo adaptarnos a esta situación, que si bien puede volver a ser como la de antes, en esta situación no pudimos detectar quizás qué es lo importante, por ahí lo podremos madurar más adelante. Totalmente. Está buenísimo, Germán, lo que estás diciendo, porque obviamente es cierto, y esto tiene que ver con este tema de fondo que yo les planteaba, que tiene que ver con el dolor, que tiene que ver con la angustia, y que tiene que ver con el cansancio emocional que genera el no encontrarle la vuelta, el tener que acomodarse, el que todo fue repentino, ¿sí? Y ese cansancio emocional, además, lleva a un cierto letargo. Vieron que al ser todos los días iguales, es como que hay un adormecimiento, ¿no? Uno está muy cansado y uno dice, ¿por qué estoy cansado si al final no estoy, entre comillas, haciendo lo que hacía antes? Y esto tiene que ver justamente con ese cansancio emocional que también está. Estas son todas las variables puestas sobre la mesa. El punto es poder darnos, aunque sea 5 minutos por día, para parar un minuto y decir, bueno, a ver, ¿para dónde estoy? ¿Qué me pasa? ¿Sí? No es que hay que sentarse a filosofar y hacer el gran cambio, porque eso no va a suceder. Porque todo esto está pasando y todo lo que estoy describiendo sucede en simultáneo. Entonces, al suceder en simultáneo, ahí es donde se ponen en juego los recursos internos de cada uno para poder como amortiguar tanta cosa y darse pequeños momentos. Ahora, es verdad, y los cambios no se producen mágicamente, ¿sí? Por eso, quizás el punto es decir, bueno, a ver, no sé, me tomo 5 minutos, ¿se acuerdan la propaganda? Me tomo un té. Me tomo 5 minutos por día, aunque sea para caminar por el jardín, aunque sea para, no sé, escribir 3 cosas que aprendí en este tiempo y que me parecieron buenas. Vale, entonces, vale. O sea, cosas, me parece que cuando... Hay que obligarse a parar. Sí, pero me parece que hay que buscar recursos simples, ¿sí? Como recuperar la simplicidad. Vieron que uno, sin querer, en muchas cosas las fue encontrando. Por ejemplo, a lo mejor uno no se pone un montón de ropa que se ponía para salir a trabajar, ¿sí? Uno está como, entre comillas, más cómodo. Bueno, no digo que tenga que ser todo así, pero a lo que voy es a recuperar cosas simples, ¿sí? Chiquitas, posibles. O sea, me parece que este tiene que ser el tiempo de lo posible, no de lo, no, lo posible, lo que puedo en esta tormenta, digamos. Sí, ¿sí? sí, sí. A eso voy. Adhiero. Ok, ¿puedo decirte algo? Sí, por supuesto. Mi nombre es Amparo y creo que hablaste maravillas primero. Y hay algo que perdimos todos, que es la libertad, que es muy importante. La libertad de movernos, la libertad de decidir a dónde queremos ir, la libertad de continuar con un ritmo de vida que no sé si era el ideal. Y yo no me di cuenta que perdí esa libertad hasta hace una semana, cuando decidí salir. Digo, yo tengo que salir. Y para mí ir a hacer compras, porque siempre me traían todo, mis hijos me cuidan, que no salga. Y dije, no, basta. Voy a ir a hacer las compras y a elegir lo que yo quiero. Y eso para mí fue como decir, lo valoré tanto, me sentía como que estaba, bueno, agarré el auto, manejé, las 2 primeras veces que agarré el auto para manejar por donde yo vivo, me llevé por delante una pared,
exploté 2 cubiertas, por no haber manejado 3 meses. ¿No? Chao, Amparito, menos mal que pasó lo tuyo. No, Amparo, ¿qué pasó? Germán es testigo y sabe lo que me pasó. Sí, estoy al tanto de los dos cuentos. Pero bueno, ahora salgo, soy más cuidadosa como antes, y ir al supermercado y decir, quiero esto como yo quiero, y aparte volver a las raíces, no va a ser todo igual. No, es no. imposible que sea todo igual. Yo ahora estoy haciendo una huerta, ya tenía una, estoy haciendo otra, mi casa la cambié, pero cambié como si me hubiera mudado, es decir, todo, fue una mudanza, que la casa me ve y dice, ahora qué falta, y entiendo que ese cambio va a quedar grabado en nosotros. Podemos salir como locos el primer día que somos libres, pero ¿cómo nos va a quedar una huella? Si tuvimos 4 meses sin libertad y con cambios, más allá del trabajo, el no trabajo, con cambios muy profundos en nuestra vida, como perder la libertad de un día para el otro. Y aparte con noticias, como bien dijiste vos, no hay un líder, no podés confiar en la Organización Mundial de la Salud, nadie sabe qué es. Entonces, sí que vamos a cambiar. Podemos salir a correr como desesperados, como salieran los runners, que parecía que explotaba el mundo, pero después se fue acomodando. Pero si no cambiamos, somos muñecos, Barbies o Kent. Sí que vamos a cambiar. Yo quiero decir algo, la verdad que, Andrea, hablaste muy, muy bien, me gustó todo lo que has dicho. Y con esto del cambio o no cambio, yo creo que lo que decía Mara de Francia, España, que salieron, yo entiendo y creo que ellos, por más que vivieron una parte de esta pandemia mucho peor que la nuestra, pero en muy poco tiempo, creo que lo nuestro por ahí es distinto porque no vivimos la parte fea de ellos, de la cantidad de muertos y todo eso, pero sí la vivimos en el doble o el triple de tiempo, porque creo que fue mucho más largo. Y sí entiendo que el día que nos empiecen a habilitar, la gente va a salir como si nada, al principio, a ver, como si nada, pero en el tiempo el cambio va a estar. O sea, hay un cambio enorme en todos nosotros, en valorar lo que no tuvimos, que es un poco lo que decía recién Amparo. Me pasó un poco lo mismo con lo del supermercado. A mí me gustaba siempre ir al supermercado, y las primeras semanas me traían la comida acá o las cosas acá, y después no, ir a buscar todas esas cosas creo que a todos nos van a cambiar. El tema de las juntadas, de los amigos, de aprender qué es lo importante, mismo en el trabajo. Esto te llevará a valorar el tiempo que le dediques, a qué se lo dedicas y a qué no. Muchas veces, hoy yo hablaba por ahí con algunas de las chicas de la sucursal o las chicas que estoy hoy con ellas y les decía, es un momento en el cual tienen que ver muy bien a dónde van a gastar la energía. Porque por ahí gastar la energía en algo que si te pones a pensar no te va a llevar a nada. Creo que ahí va a estar las cosas que nos van a ir pasando a todos. Y sí que en el tiempo va a marcar algo y nos va a cambiar, espero. Va a haber gente que no, obviamente, pero yo creo que va a cambiar. Sin duda. Yo creo que hay 2 palabras que usaron tanto Amparo como vos. ¿Vos sos cristiana o no al final? Sí, Cristian. Bueno. Hay 2 palabras que me parece que son sumamente importantes rescatar y que tiene que ver con esto de valorar, ¿no? O revalorar. No solamente revalorar la libertad. De todas maneras, creo que hay una libertad que nadie puede tocar, que es la libertad interior. Y la libertad interior es la que te da la capacidad de poder crear y desarrollar esos recursos internos. Pero para trabajar esa libertad interior hay que parar y hay que reconocerla. Y empezar a revalorar no solamente la libertad de poder salir y hacer lo que uno quiera sin pedir permiso a nadie para ir al supermercado, porque también acá ha habido extremos, me parece que es clave, y no solamente es revalorar la libertad, sino revalorar todas las cosas que sí hay, las cosas que sí tenemos, y qué podemos hacer con todo eso. ¿Sí? Entonces, estas 2 cosas que plantearon me parece que son claves, ¿no? Porque uno ahí se da cuenta de cuántas cosas da por sentadas, da por obvias, y hoy lo obvio no es tan obvio, ¿sí? Y lo obvio es aquellas cosas que son como las cosas simples, y esas cosas simples son las que
hay que rescatar para justamente cuando empecemos a salir, de hecho ya se está abriendo y se ha abierto antes de que se abra oficialmente también y demás, todo esto lo sabemos, pero me parece que ahí es donde se va a poner en juego cuando volvamos al mundo de alguna manera, estar muy atentos a estos valores que son esenciales, ¿no? Como la libertad, como el poder elegir, como el ver dónde pongo, digamos, la energía, dónde no la pongo, qué elijo, ¿no? Como poder ser conscientes de elegir. Y uno elige cuando tiene libertad, no solamente la posibilidad como derecho universal, sino también la libertad interior de poder ejecutar esto. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Andrea, yo soy Sí. Inés, a mí me encantó todo lo que dijiste y me sirvió mucho para poder ponerlo en ejemplo en cosas que me han pasado en esta cuarentena, ¿no? Como por ejemplo el dolor. ¿Qué me pasó? Cuando estuve mucho tiempo conmigo misma, empezás a ver cosas que por ahí no te gustan, ¿no? Y decís, bueno, ¿por qué yo reaccioné así, contesté mal o dije tal cosa? Y entonces empiezo a rever situaciones y que tiene que ver con lo que dice Amparo y decías vos, la pérdida de la libertad. Yo de un día para el otro dejé de ver a mis 4 hijos, a mi único nieto, y eso trajo sentimientos de bronca, ¿no? Sí. Pero bueno, los pude manejar, y tiene que ver con la oportunidad que decimos de verlos, ¿no? Uno puede seguir como si nada, o uno puede tomar esa oportunidad y decir, bueno, voy a trabajar en esto, voy a trabajar en lo otro. ¿Sí? Y otra cosa que me pasó, que creo que le pasó a muchos, es que el tiempo se me fue volando. Yo pensé que no iba a pasar nunca. Cuando íbamos extendiendo la cuarentena, yo decía, uy, Dios mío, 15 días más, 3 semanas más. Y yo trato de tener una rutina, por ejemplo, en lo que es alimentación, todos los viernes hago pizza. Y eso para mí era la medida. Yo decía, otra vez es viernes. Parecía que comimos pizza hace 3 días, ¿no? No sé si les pasó eso, de que el tiempo se va volando, a pesar de, como que dice Cris, más de 100 días que estamos privados de nuestra libertad, pero sin embargo el tiempo pasa rápido. Por eso está bueno esto de parar. Totalmente, y por eso es porque se produce una distorsión en la percepción del tiempo, porque el tiempo estaba como puesto en las distintas tareas y cosas que uno hacía en lo exterior, y de golpe cuando todo pasó adentro, hay una percepción del tiempo diferente. Entonces las rutinas o la organización ayuda a decir, bueno, hoy es viernes, con lo cual eso está buenísimo. Y también es muy válido esto que estás planteando, porque obviamente que hay una fluctuación emocional muy fuerte, los estados de ánimo pasan por distintos estados en tiempos muy cortos, entonces hay enojo, hay bronca, es el agotamiento, la falta de libertad, entonces todo esto va llevando a distintos estados emocionales, donde otra vez se pone en evidencia lo propio de cada uno, y lo propio de cada uno se pone en evidencia casi extrema, ¿sí? No hay forma de negarla, ¿sí? Es así, lo que es. Entonces, todo esto es muy fuerte y ahí uno tiene que parar y decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Sí? No es tiempo de tomar decisiones abruptas, ¿sí? Claro. Hay que usarlo, porque si no, bueno, uno puede equivocarse, tiene que ver con todo esto. Así que bueno, muy bien. No sé si alguien más quiere... Estamos en horario, creo que por ahí pueden llegar a seguir saliendo preguntas, pero no te queremos retener mucho, sabemos que tenés otras obligaciones, así que si te parece, cerramos. Desde ya agradecerte muchísimo este tiempo, sé que no te era fácil encontrarlo. El hueco. Nos sirve muchísimo escucharlo, como te decía al principio, desde otro lado, y que hayas compartido con nosotros estas ideas. Está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas Espero que gracias. de todo esto les sirva y bueno, ánimo que la pandemia va a pasar, pero la vida continúa. Así que hay que contar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Andrea. Gracias. 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 Buenísimo, gracias. Gracias.